Hoy no tenemos prisa, ¿no es cierto? Hoy es el día de la Santa Cena. Además hay almuerzo después del servicio, tiempo para charlar, para compartir. Vamos a retomar nuestro tema de el Dios de generaciones. Recuerden que les pedí el favor de, si algún día fallan un domingo, busquen el sermón en la red y escúchenlo. Y juntos pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos muestre, que nos convenza de la verdad. Primero yo y después ustedes. Recuerden que donde apunto con esto es a la unidad de la iglesia, a que todos tengamos una misma fe y un mismo conocimiento. Porque como ustedes han entendido, según Efesios 4, la unidad en la fe y en el conocimiento es lo que nos va a dar madurez. Nos va a permitir vivir una vida cristiana más fructífera. Nos va a dar mayor fortaleza, nos va a mejorar la visión, nos va a presentar la posibilidad y el poder en la omnipotencia del Señor de hacer la misión. Recuerden que la unidad de los creyentes está elogiada por Dios mismo en el Salmo 133. Que en esos 3 versículos hay todo un compendio de teología bíblica increíble y que termina diciendo que en la armonía y en la unidad del creyente hay bendición y vida eterna. Entonces no es un tema tan trivial. Yo sigo convencido que en la Biblia no hay aspectos de segunda categoría, ni de tercera, ni de cuarta. Como les digo, me pregunto, ¿quién nos ha dado la autoridad para decir que lo inspirado por el Espíritu Santo en unas partes es importante y en otras no? ¿Eso qué significa cuando nosotros categorizamos la Biblia en lo importante y lo no importante? Eso quiere decir que nosotros perdemos de vista el contexto general de la Biblia. Y para tener una hermenéutica sana, necesitamos mantener todo el contexto de la Biblia presente. Todo. Las cosas que a veces nos parecen pequeñas son cosas que inciden en otras, en el todo de la Biblia. No me gustaría mencionar las diferencias que a veces nos ponen en tropiezo, en incomodidad, no nos permiten vivir el gozo de una paz y una unanimidad que es la que necesitamos para enfrentar el reto que tenemos por delante de misiones, de discipulado, de evangelismo. Vamos a encomendarnos al Señor. Padre Celestial, por favor, que tu Santo Espíritu nos guíe en estos momentos. Danos tu llenura, avívanos, enséñanos. Déjanos ver los tesoros preciosos de tu revelación. Y lo que llegue a nuestro corazón de parte tuya, Señor, que lo obedezcamos, porque en eso radica la forma de amarte. Debemos responder a tus actos, a tus misericordias, a tu palabra, con gratitud profunda.
que nos lleva a querer el cambio en nuestras vidas, en nuestras mentes, en forma voluntaria, no obligada ni impuesta, voluntaria, por gratitud, por la obra tuya, por la renovación en el Espíritu Santo. Por favor, Señor, no permitas que vivamos vidas dobles o triples. No permitas que tengamos una vida y un lenguaje para los cristianos y tengamos una vida y un lenguaje para el mundo. Señor, que nuestro amor sea sin fingimiento. Ayúdanos a ser una iglesia fuerte, una iglesia vigorosa, una iglesia que alumbre, una iglesia que deje ver a Cristo, una iglesia que proclame tu gloria, tu evangelio, para bien de muchos en este país. No necesitamos genios en la presidencia de la República, ni en el Congreso, ni en las Cortes. Necesitamos gente que te ame y te tema. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pacto necesita algo más que una herencia externa. Estuvimos en Deuteronomio 30, ¿no es cierto? Esa fue una de las lecturas que hicimos hoy en la liturgia. Y quiero que pongan sus ojos en el versículo 2 de Deuteronomio 30. Hermanos, quiero que se animen a hacer el ejercicio de buscar en la Biblia todo lo que Dios dice acerca de los hijos. Yo siempre he dicho que a uno lo educan para ser profesional o técnico o hábil en un oficio, en alguna cosa, a fin de que mi estatus social y económico mejore. Para eso nos educan. Ese es el objetivo por el cual los padres se desvelan para que sus hijos vayan al colegio y a la universidad o al SENA o a cualquier parte, para que adquieran los hábitos que necesitan para defenderse en la vida, para que no sufran, para que tengan un mejor nivel de vida. Pero nadie nos educa para ser esposos. Nadie nos educa para ser padres. Llegamos al matrimonio novicios, completamente ignorantes de cómo tratar a una mujer y cómo formar una familia. Nos casamos, perdónenme si de pronto estoy siendo exagerado, pero es como yo veo las cosas y mi propia experiencia. Nos casamos y empezamos a descubrir en qué nos metimos. ¿Sí o no? Gracias por esas sonrisas. Me sirven más que lo que dijo Ricardo con sus palabras. Pero está bien, Ricardo, gracias por apoyarme. Pero es la verdad. Nadie nos educa para cómo tenemos que formar a los hijos. Nadie nos entrena para eso. Nadie nos entrena para enfrentar la frustración, el fracaso. Nadie nos entrena para enfrentar la enfermedad o la muerte. Tenemos una formación muy limitada y muy direccionada. Pero el ser humano es complejo. El ser humano no es solamente mente, no es solamente estómago, no es solamente músculos, no es solamente equilibrio físico. El cuerpo humano, el ser humano es mucho más complejo que eso. Es mente, es emociones, es sentimientos, es voluntad,
es condición moral, es un ente moral y es un ente espiritual. Pero atendemos el estómago, atendemos el físico, atendemos la biología, atendemos las necesidades fundamentales y básicas para que este cuerpo funcione, pero no aprendemos con un entrenamiento eficaz a mantener el espíritu, a mantener la mente, a mantener las emociones, a mantener los sentimientos. Deuteronomio 30. Pongan sus ojos en el versículo 2. Y te convertiré, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Perdonen que no veo muy bien. Y obedeciereis a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy. ¿Qué dice? Tú, por favor lo repiten con más entusiasmo. Tú y tu hijo, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, ¿quién de los que estamos aquí hemos formado a nuestros hijos con esta instrucción de Dios? Con todo el corazón y con toda el alma. Hermanos, yo he visto padres, y los veo en muchos de ustedes, que con todo el alma y con todo el corazón y con todo lo que son, los alimentan y los visten y los mandan a un colegio bueno entre comillas, ¿no? Y hacen todo para que esos niños no pasen necesidades. Pero no veo la dedicación de corazón para que los hijos conozcan a Dios. ¿Y saben una cosa, hermanos? Si tu hijo conoce a Dios, tiene todo. Tiene absolutamente todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. Pero hermanos, confesemos una vez más y arrepintámonos. Nosotros invertimos el 80-85% de nuestra vida en buscar lo demás. Si usted no establece el reino de Dios y su justicia en su casa, hermanos, no se engañe. No nos engañemos. No iremos a ninguna parte a extender el reino. No iremos. Y si salimos al otro barrio donde nosotros vivimos a tratar con un grupo, con una célula, o con drogadictos, o con ancianos, si en tu casa no hay edificación y conocimiento, no te engañes, querido hermano, no botes pólvora en gallinazos, porque no harás nada. El hogar, el matrimonio, la casa, es la fuente del entrenamiento para aprender la vida cristiana. Si no obedeces en tu casa, si tus hijos no te ven coherente con lo que haces en la iglesia los domingos, hermanito, estás sellando el corazón de tu hijo. Lo estás convirtiendo en una piedra, porque él entra en un conflicto permanente. Papá, no entiendo. Tú allá en la iglesia te manejas muy bien, tuerces el cuello, cantas lindo, lees la Biblia, diriges el servicio, pero aquí en la casa,
Eres un ogro. Nadie te soporta. Eres irritable. Te pasas de las cervecitas. ¿Qué cree usted que pase con un hijo así? Entra en confusión, entra en rebeldía, no tiene coherencia del ejemplo, en el ejemplo. Miren lo que está diciendo este versículo ahí en Deuteronomio 30, que fue la primera lectura que hicimos. Y por favor, si quieren ustedes mirar el versículo 6. El versículo 6, yo quiero que piensen en eso. Yo sé que los hijos no nacen salvos, nacen pecadores. Pero la Biblia me dice que nacen santos, apartados. Primera de Corintios 7, si no lo sabe, vaya allá y léalo y analícelo. Versículo 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Miren, recuerden todo lo que leímos en ese contexto, ¿no? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Yo no sé, hermano, si usted estará de acuerdo conmigo que este versículo te está diciendo: ¿tú quieres demostrar el amor de Dios? ¿Quieres demostrar que amas a Dios? ¿Quieres que el amor a Dios sea visible en tu vida? Hermano, empieza en tu casa. Porque la circuncisión de corazón va a llegar de acuerdo a lo que tú siembres en tu casa. Está bien que no es un asunto de herencia, lo acepto, pero si es un asunto de causa y efecto. Instruye al niño en su camino. Cuando es instruible, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Efecto de causa, perdónenme la redundancia, relación, gracias, de causa y efecto. El Señor está diciendo con su verdad, porque el Señor no miente, está diciendo: si siembras en tu hijo, cosechas. Hermanos queridos, no vayan a asumir la actitud de Coré. No traten de recibir la palabra de Dios de boca de su pastor como una opción para considerar si entra en tus preferencias, gustos, comodidades, conveniencias o no. Primero, tienes que establecer si tu pastor fue instituido por Dios, por Cristo. Primera cosa. Segundo, tienes que establecer con certeza en tu mente y en tu corazón si fue Dios el que te trajo a esta iglesia en su soberanía, o es asunto de tu gusto, tu conveniencia, tu placer, tu tendencia, etcétera, etcétera. Si Dios te trajo aquí soberanamente, en su voluntad, por algo te trajo. Por algo te trajo. Y tienes que comenzar a mirar las cosas desde el punto de vista de un trasfondo más doctrinal que de una percepción personal. El pacto necesita algo más que herencia externa. Hermanos, hemos recorrido la Biblia, hemos visto
cómo Dios ha trabajado a través de familias durante todo el Antiguo Testamento. Y cómo la promesa ha sido para descendencias. Quiero contarles que cuando empecé este tema, cuando empecé este tópico, me acuerdo que el hermano Rubén leyó una genealogía en los evangelios. Esa era la lectura base para arrancar con este tema. Y él la leyó muy bien. Magnífico, porque hermano Rubén lee muy bien, gracias a Dios. Él leyó la genealogía. Y una hermanita que se suele sentar aquí cerquita en la primera fila, se quedó mirando para todos los lados y dijo, ¿y esto para qué? Yo no sé, yo tengo como oído de tísico, ¿será? Porque oigo cosas así. No veo, pero oigo. Entonces, ¿cómo así que las genealogías para qué? Vayan al libro del Génesis. Hay por lo menos 4 genealogías. Y si están en la palabra de Dios, fueron inspiradas. Y si fueron inspiradas por alguna razón. La única razón es que dice, mire, yo estoy estableciendo un pueblo, yo traigo una descendencia que es mía. En el profeta Malaquías dice, el Señor repudia, odia el divorcio, porque Él está buscando una descendencia para Él. ¿Quiénes somos los instrumentos para que Dios lleve su propósito a cabo de formar una descendencia y un pueblo? Nosotros, hombres y mujeres, que nos unimos en una sola carne. Hay que ponerle cuidado a la familia, hay que ponerle cuidado al matrimonio. Esto lo tenemos que volver a revalorar porque esto no es un juego. Aquí con esto, de lo que pasa en los hogares, de lo que pasa con los hijos y los padres y los matrimonios, hay que hacernos una pregunta muy seria. ¿Es suficiente haber nacido en una familia dentro del pacto? Es decir, en una familia cristiana. ¿Será suficiente? Si algunos de los que piensan que nosotros los presbiterianos bautizamos los infantes porque el hecho de haber nacido en una iglesia, en una familia cristiana, nos da la salvación automática, están interpretando mal el asunto. No es así. No es así. Otra pregunta que nos podríamos hacer nosotros ¿es suficiente haber crecido en la iglesia? Aquí hay muchachos que hoy tienen 35, 38 años, 32 años, ya tienen 2 hijos, llevan 18, 20 años de matrimonio y empezaron aquí cuando eran unos chiquiticos. Y no les digo que levanten la mano porque de pronto les va a dar pena, pero aquí están y están aquí hoy. ¿Y es suficiente el hecho de haber crecido en la iglesia? No, Señor. Eso no es suficiente. ¿Es suficiente conocer la Biblia desde niño? ¿Aprender versículos de memoria? ¿Asistir a la escuela dominical? No. Hermano, ninguna de esas cosas va a llevar a nuestros hijos al cielo. La respuesta de las Escrituras es clara. No es absolutamente suficiente que hayan crecido en la religión. El pacto de Dios incluye a las generaciones, pero cada individuo debe nacer de nuevo. Que eso quede muy claro y que no se preste a confusiones. Eso es precisamente lo que Moisés anunció proféticamente y lo que Cristo explicó claramente a Nicodemo. Es exactamente eso. La promesa en el Antiguo Testamento ya estaba formulada con toda claridad. Era una promesa que cambiaría el corazón de las personas. Tenían que cambiar el corazón de las personas. Por eso en Deuteronomio, en el pasaje que estamos leyendo, dice que el Señor va a circuncidar el corazón de su pueblo. No era la circuncisión física. Esaú estaba circuncidado. ¿Y qué pasó con Esaú? Se perdió.
El rey Saúl estaba circuncidado. ¿Qué pasó? Se perdió. Judas estaba circuncidado. ¿Qué pasó? Se perdió. Y quizá Judas estaba bautizado también. Versículo 6 que ya leímos, acabamos de leer. Jehová tu Dios circuncidará tu corazón. Para que ames a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto es profundamente importante. Israel ya tenía la circuncisión externa. Israel ya tenía la ley, portador de la ley, transmisor de la ley, como Pablo va a decir en el Nuevo Testamento. Israel ya tenía el pacto, pero Dios dice que algo más era necesario. Claramente, una circuncisión de corazón. Hermanos, el cristianismo, la relación con el Dios de la Biblia, no es una relación hipócrita, no es una relación fingida. Tiene que ser una relación auténtica. De lo contrario, no es relación. No solo la circuncisión era una señal externa, no solo una pertenencia visible, sino una transformación interna. Su bautismo, mi querido hermano o hermana, no tiene razón de ser ni tiene sentido si no estás bautizado con fuego y espíritu. Si tu interior no ha sido transformado y cambiado, y si tu comportamiento y tus obras no dicen que Dios te ha cambiado. De modo que si alguna, ¿cómo es? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo saben de memoria, muy bien. Las cosas viejas, ¿qué? Y todas han sido hechas, ¿qué? Y honestamente, ¿te ves como nuevo, como nueva? ¿O cómo te ves? ¿Cómo te ve tu esposa después de 20 años de casado? Después de 25, pregúntale. Es la mejor evaluación que puedes hacer. Reúne a tus hijos, siéntete a la mesa y di, hijos, ¿cómo me ven? Espero que sean sinceros y le digan toda la verdad. Es una transformación. Esto es exactamente lo que enseña la teología reformada. Ahora vayan al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Y vamos a terminar pronto. Yo pensé que hoy podía terminar el tema, pero Juan 3. Y miren los versículos 1 y 2. Me van a ayudar. Yo leo el 1, ustedes leen el 2. ¿Está bien? Yo leo el 1, ustedes leen el 2. Juan 3, 1 y 2. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bueno, les voy a admitir la lectura, está bien, no tenemos mucho tiempo para repetir, pero les quiero que piensen en el contexto de esta conversación. Nicodemo era un doctor de la ley, fariseo, se sabía la Torá de memoria, había vivido toda la vida con un rigor y disciplina extraordinarios. Por lo menos lo que veía la gente. Nicodemo no era un pagano, era un hijo de Israel. Era fariseo, maestro en Israel, hombre moral,
hombre religioso, hombre del pueblo del pacto. Humanamente, podríamos decir, era el candidato perfecto para ir al cielo. Pero, oh sorpresa, ¿cómo sería la sorpresa de este doctor de la ley cuando el Señor Jesucristo le dice: oiga, Nicodemo, la señal del pacto es real y preciosa? Eso no está en la Biblia, pero la señal del pacto es real y preciosa, pero solo el Espíritu Santo puede dar vida espiritual. Lo dijo con otras palabras: solo el que nace, el que vuelve a nacer, el que tiene un nuevo nacimiento, puede tener vida espiritual. Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos 2, 28 y 29. ¿Quieren buscarlo, por favor? Romanos 2, 28 y 29. A propósito de esto que estamos hablando de Nicodemo en el diálogo con Jesús. Romanos 2, 28 y 29. El 28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ustedes el 29, todos. Sino que el desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios ya prometía el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo en Deuteronomio al pueblo, dice: les daré una circuncisión de corazón. Lo que yo requiero es una circuncisión de corazón. Nicodemo, un hombre del pacto que aún necesitaba nacer de nuevo. Todos nuestros hijos nacen en el pacto con nosotros, pero necesitan nacer de nuevo. El famoso Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten bien, y con esto vamos a terminar. Noten bien. Jesús no le dijo: Nicodemo, vas a tener que ser mejor. Vas a tener que mejorar tu genio. Te vas a tener que comportar mejor como esposo. No le dijo nada de eso. Solamente le dijo: tienes que nacer de nuevo. Esto significa que nada entra al reino por herencia natural, ni por tradición familiar, ni por conocimiento bíblico, ni por cercanía a la iglesia, solo por obra sobrenatural del Espíritu Santo, por obra natural de la Trinidad de nosotros, cumpliendo el plan de redención. Hermanos, antes de terminar y de hacer aquí una pausa, les ruego que vayan a Colosenses 2. Y les ruego que comiencen a mirar qué sabor les da lo que Pablo dice del antiguo en el nuevo y del nuevo en el antiguo. Vamos a ver, vamos a mirar. Colosenses 2, pongan los ojos en el versículo 8. En el versículo 8. En verdad, el importante es el 11, o donde yo quiero llegar es el 11, pero vamos a leer un poquito del contexto para entenderlo. Dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9. Porque en él habita, oigan bien, léanlo, vean, subrayenlo. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios. Él es Dios 100%. Versículo 10. Hermanos, escuchen esto. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Leamos bien el 11, pero leámoslo bien. Vamos todos. En él también fuisteis
Hermanos, no les voy a aceptar esa lectura. Porque es fundamental. Miren cómo aquí no está hablando de bautismo en agua, está hablando de circuncisión también. Hermanos, convéncense de una vez que la señal del pacto en el Antiguo Testamento fue válida y es válida en el Nuevo, y tienen semejanza y tienen continuidad y es revelación progresiva. Una hermana me echó un sermón sobre estos temas y me decía: pastor, lo nuevo es nuevo. Yo le decía: hermana, el antiguo está en el nuevo y el nuevo en el antiguo. No, pastor, lo nuevo es nuevo y punto. Bueno, le dije: hermana, usted no necesita pastor. Usted es una pastora. ¿Sabe por dónde tiene que ir? No necesita quien le muestre el camino. Que Dios la bendiga. Miren, vamos al 11, bien leído, por favor, llévenlo al corazón. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Bendita doctrina de la sustitución. Aún en eso nos sustituyó Cristo. ¿Cómo es que no hay gratitud en nuestro corazón? ¿Cómo es que no hay anhelo por descubrir aún las migajas de esa preciosa revelación? ¿Cómo? ¿Cómo es que no nos estamos acostumbrando a poner todos los detalles de la Biblia, grandes y pequeños, en la gran historia? Lo que hizo Cristo por nosotros. Aún reemplazándonos en la circuncisión de corazón que debemos todos tener, visible, para que nos gocemos como salvos, como escogidos, como predestinados, como hermanos de Jesucristo, como hijos del Señor, para que la muerte de Cristo en la cruz tenga sentido y cobre sentido y se vuelva un valor, y cuando lo recordemos ahorita en la Santa Cena, realmente nuestro corazón se derrita de amor por aquel que, a pesar de que somos pecadores, murió por nosotros. Y la promesa es para ustedes y para sus hijos. Y esta es una verdad que creo que es pecaminoso negarla. Pero hermanos, hay que cumplir unos deberes. Hay que sembrar unas cosas en sus casas. Usted no puede seguir jugando a la doble cara. Usted tiene que ser uno aquí y uno allá y uno en todas partes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en la universidad, en donde quiera que usted esté y vaya. Y recuerde que el Señor le dice que vuestras buenas obras brillen para que el mundo la pueda ver y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No me vengan con ese cuento humilde, monje en clausura, no salgo al mundo. No, Señor, no siga malinterpretando eso de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Ese es otro contexto, es otra cosa. Necesitamos que tú alumbres y que tú le pongas sabor a esta humanidad. Sal y luz. Padre Celestial, ayúdanos a crecer en amor por tu palabra, por tu verdad, por tu autenticidad. Nosotros no somos sinceros. Todos tenemos guardados, todos tenemos rincones oscuros, todos tenemos de qué avergonzarnos. No nos gustan que vean eso, pero Señor, a pesar de lo que somos, tu Hijo murió por nosotros.
Tenemos su justicia. Permítenos mostrar eso al mundo. Padre Celestial, que cada padre de familia aquí presente pueda mostrar a Cristo en su casa, en el carro, en el trabajo, donde quiera que vaya y esté. Padre, danos una iglesia firme, fuerte, con amor sin fingimiento, auténtica. Haz que los padres den testimonio verdadero a sus hijos. Te lo suplico, Padre. Bendice a cada una de las familias aquí presentes y ayúdanos a ser una iglesia sólida, firme, saludable y misionera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.